Baisha pomba, Isha papina, cuina na ame ayu, mahina wiru mañan de veñan de programa mi ping de programa entero vete vaya, en se va a tirar vagina que hay jaturalo hermano cuera. Nanginu Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado del departamento de Itapoy de Peina Yubita Sombare te y me guiño ni bepa y que toda mucha jay cumbu comba de ponaite ja evagina edición número 276 de Atorado hermano cuera pecha hina huyeque entero vete a pepe me haya pues acabe a peina pembo bujare pende mensajito mi yeja y pireñe e pirenbi a pecha veio ñane no ñete bajamba erike cuera ñane endujara cuera opa rubiete oye puta so vagina ko Paraguay te pire erike pecha hina na ame ñane aguino el viajero Pastor Sergio David el viajero pecha de vaina qué bárbaro yo viaja la ya o hubiese visitado Hasao Joya o visitado otro hermano el Mainumbu viajero Pastor Sergio David vaya jugador vaya por ahí nada tranquilito manero a ver más allá después del viajecito y te tiras para manejar ya pete lo está a pere tenía abrazo desbaldan barete por ahí que era pecha gina Vậy có nhân anh inu mấy video baby nhân anh inu el hermano boliviano Ramiro Olazo desde Bolivia Santa Cruz omoite video no más oye puta soño vos pues ya wa puremo ya tu abe ya sena angaremo ya tu de gustaba todo serio lo ita video y oye era de muy labora ni me qué bárbaro hermano mañana Duina Ramiro Olazo, saludo cordial para ti, mi hermano querido. Especial abrazo rompe espalda para vos. Gracias por la visita. Bueno, aquí vamos, avanzamos. Ya ese Inalo está más 595985162-975. Línea de contacto, línea personal. Veas ahí en la línea que tú vas a echarlo. Está ahí, Pemboumi. Pende ñeputimo. Pende ayuda a mí, pende ofrenda a mí. Línea personal, es giro personal Bella Posero, giro tío, responde a Bey 0985 68 98 24 lo ya pecha y no uñan de Abella de allá como vea estoy haciendo también oraciones por audio a los hermanos que están pidiendo para tal cual persona por este hoy problema Catuyo Pastor ya puse ti audio de oración mi fulano de tal, digo, Hasukina, Hañamo Ingemina, oración, ayuno y vigilia, hoy ya no te verás, allá por la audio, allá repartiremos. Bueno, Nebilo está inyección de esperanza ya de grupo, por no y nada. Hoy algunos ya ponen de uno pregunta y vos no se puede compartir mucho en mi. Bueno, ya con la grupo inyección de esperanza. Pero justamente por eso. Resulta ser que hay cosas que ni gratuitamente algunos grupos si operan de la bueno así hoy la ya entiende pan la 200 300 va este grupo de 100 va es ya toca pete temas hoy mantener o debía llegar de tuñe concentrarse hoy envía para el versículo bíblico ya sacrifica explica para o sea ya pinde otro lado no porque ya pinde otro versículo. Y para que no ocurra eso, mi hermano, y para que vos puedas estudiar mejor, te espero en el grupo Inyección de Esperanza. Pepe se respeta los temas a tratar. Yo ya respetando, ella pota un pueblo de por andú, enviaron de versículos, de duda, ya analizar, ya topaba, ya a ese, la hiporio interrumpía. Sin embargo, en otros muchos grupos, ellos dicen ahí la organizador o la administrador el administrador no muy en orden pues difícil y saben vipar la tema ya, una cosa para otra cosa engañan de ella clara CPA no porque vamos o sea ya pi otro lado otro tuya vamos ver la testimonios que o ya pi ojo para el tema no están para pues hija ay todo por orden tiene que ser a veces la añade problemas en algunos grupos. No, hay una, no, después tiene orden, después tiene alguien no movía orden en algunos grupos. Ya tocaste tal tema, ya aclarar, pega con tema, ya aclara, paja, pega tú, ya queda, ya endujulando la de. Y el que va a dar su testimonio, oye, una permiso. Ella veo ser el administrador, porque se opinamiento.
al administrador, si puede enviar un testimonio, el administrador está bueno, hermano, hermana, haga ya tiene estudio, y ave ya aclarata ti versículo, y ti conjunción, hija, pea o pablo tocata ande, y después a fulano con su prédica, hay que poner orden, pues. Ay, no, ya, ¿quién le manda? No hay otra alternativa a veces que para eso tenemos, para ya con el grupo de estudio, exclusivamente todos los temas que a vos te interesa, pero según la exégesis, ande comparata la de Biblia, ver rescata la de Biblia, por andutas, pero ya explicata, ella me está en cuenta va esa pues era aprender también. Ese grupo es para eso. Así es que Pepe que lo mitad o gendú o por andú investigado, averiguado, lloré estudio, lloré documentos, ya me embaité, me ve la facilidad. Es una universidad virtual. Depende de capacitar en boca tu piri. Y aranduveja, revaleta más de bendición la de congregación, pero si no a tu eñe pregunta de abrir congregación, pues ya eres cota más conocimiento, ahorita capacitado eres con la llamada. Bueno, y es mixto, vuelvo a aclarar. Tanto para hermanos y para hermanos. No, hay dos grupos ahí. Uno inyección de esperanza de mujeres, otro para varón. No. Junto para ya aprende, bueno. Todo tiene ahí el mismo derecho de aprender y nada. Y por y nada, mujeres aparte y varones aparte. No estoy haciendo así. Bueno, ahí que ya Pepe ya respondí, mandé, porque yo no le gusto verme cuando alguien no agarra en serio en el grupo las cosas, pues ya. Se apasiona con hay 1, 2, 3 interesados, bueno. Pero diga tú ya aprende, ella pone ya por seguimiento de los temas en algunos grupos. Es muy desorganizado y muy irrespetuoso algunos hermanos de muy irrespetuoso, lastimosamente. Bueno, capítulo 13, sí, capítulo 13, belliqueta. No, tenemos después, Opa veía en el 2 de Corintios capítulo 13, ya recó, sí, estoy en eso, es más como en la pejenduipio. Primera y segunda Tesalonicense. Puede ser tal vez, quizás, la Marco. No estaba allí, le traído lo y nada, ya se tantea y nada. Bueno. ¿En qué quedamos después de 2 de Corintios capítulo 13? Estudiamos Marcos entre signos de interrogación, hueveja. Además yo escuela curina primera y segunda. Entonces pico yo lliurea cuejo botar cue primera y segunda Tesalonicense en Baenga y Cota Chica. Se mueve pedago y se trozada. Cuatro Sergio dos en ocho. Oh, mira, ese trozado, pero bueno. Ya, Ado de Cero está mirando un poquito acá antes de empezar, ya aclaramos. Bueno, y justamente por eso acá hay otro problema, ¿verdad? Hay PPC por un poeta. ¿Cómo se sale de esos versículos oscuros? Sí, tiene su explicación, hermano. Hay algunos versículos que es oscuro, pero de analizar por ahí, ya por análisis crítico textual, escala térmica, y hay algunos sí que está bastante complicado, o sea, ni los grandes eruditos diga tú, pero me hago a lo mejor el grupo entre yo ya es súper. Pero esto es lo que vos me estás pidiendo acá. Referente a la identidad del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, que está muy oscuro para muchas congregaciones. Si usted me puede, bueno, eso ya tiene que ser en el grupo, más que es inyección de esperanza, pero vaya a estudiar. Bueno, si estás a menos a tu ella listado, muy difícil de tocar ese tema en los grupos, así que todavía no están teniendo base en la exégesis hebrea. No, hoy tenían de saquear, ya ni ofender y posible no gema gatú, porque no tienen base, pues a la de golpe yo he hecho alguna cosa a escuela pues de joyan a la contra que las escuelas orobia. Y pesa cancio de versículo bíblico, a la versículo bíblico veo contra las escuelas orobia y pues sí, y nervioso magatú no, y acá no es para eso, el objetivo era apoyarnos en las prédicas, veamos. O si no, a todo cambiando de y el reglamento, eso no se hace. Entonces, si andas J lo cambiaron el reglamento, pues si andas J me voy a predicar.
Así que lo que estoy haciendo ahora, esos versículos oscuros, complicados, medio de doctrina cerrado, lento y confuso para muchos, netamente voy a estar tocando allí en el grupo Inyección de Esperanza o en tu privado, mi querido oyente, si no quieres entrar en el grupo. Bueno, te recomiendo que entres en el grupo, ve y gusto, ahorita seguimiento. Bueno, hombre, Emma, ya es amigo, a ver. mm, Yañe por un uso. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 1. Abro inge y lo mitad. 13, 1 veces y lo mitad. Muy bien. El tema esto de dos o tres testigos. Miré la referencia y es cierto lo que vos dijiste, que Pablo nunca dejó de lado la ley de Moisés. Iba vaina yo. Miré la referencia ahí. Bueno. No, Pablo no. La dos o tres testigos eres con Anapa. Ya mí 13, 1, vaya ahí. Pues así. Ahí sí ya concordata. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, digo Pablo. Vos japú. Eh, vos japú, ¿ves? Imaginas ahí. Ah, ajá, PM, penjaudo. Ja, PTI tenemos coin testigo rupi. Oye, decididas y no ve asuntos. Sí, hay cosas que no se aclaró. O sea, yo le dije lo la vez pasada. Alguien me había preguntado que, no, y había cosas que Pablo tenía, o mandear, o y mandear, güey. Algunos ya que se pegan o hubo anga ya cobardata no ñemo, ay, no pegan hubo ya cobardata de imo, ay, va evejina, ya pecha lo mitad. O Pablo y no, pese carta ve añe en Haisha PM, Haisha Poji, Haisha pese te deja se ve en persona. Pero la diferencia es que ahí ya va a aplicar algunos castigos, obviamente, alguna disciplina como responsable máximo de una congregación. ¿Va? Está a su cargo y está en su derecho. Y respecto a la pregunta que era, eh, que tiene que ver con la ley de Moisés, sí, sí, Pablo. Sí, Pablo no, él en ningún momento, él de esto hay partes, está anulado la ley de Moisés para nosotros. Y acá tenemos una prueba más, pega ciertos comentarios y ya ve. Miraste, vio la referencia, pega ya con la referencia, pega como le dicen ahí Deuteronomio, vecinal. Deuteronomio. Pega con, que llama mi pega no es referencia, o sea. No, vino tiene 13, 1, a ver, ahí, pega o marca, a ver. Deuteronomio 19:15, ahí está. Deuteronomio 19:15 latinoamericana. Ah, Reina Valera, qué peal. Apete, o sea, la letra I 13:1 ajei. 13:1 a Deuteronomio, nada más ve otro. 17:6 y 19:15, dos más hoy. Y todos son de Deuteronomio. Así que sí, la ley de Moisés. Nada que discutir, hermano. Excelente, hermano, tu visión. Sí, Pablo, ¿y qué va a aplicar? A ver, va a aplicar, a ver, a nivel lluvia dice, no, Pablo predicó que estamos bajo la gracia y no tiene nada que ver la ley de Moisés. No, por boca de dos o tres testigos. Movido no es el propio mandamiento, aunque te llame de Deuteronomio, ese papá. Uno de los 5 primeros libros, que es la Torah en hebreo. Así que a Mesías, güey, creo que está en Mateo 18:16. Sí, Mateo 18:16. Se usa eso. Y hay primera Timoteo 5:19. Sí, de punta a punta la ley de Moisés. Desde Mateo hasta Moisés o Timoteo. Así que siempre esto, la hereno pues la ley de Moisés doña nula pama, entonces va a echar Pablo Zeto y Puruco. Ya. O sea que mala interpretación lo que hay, justamente de eso. En estos días estuvimos estudiando, un saludo cordial, bebé, Ainu Alejo Robadina. Rồi tío, estudio ese, ahora acá, ya para ayer y para algunos versículos, pero los censos de los jóvenes.
y hacemos análisis crítico textual, comparativa, búsqueda de las ediciones más confiables. No, hombre, no, ya por pacteo la regla. Vamos, yo quiero crear allí reglamento de Gina para la buena interpretación de la escritura. Hay que hacer algo así, no, güey, ya. Eh, y acá el problema es más la interpretación de muchas congregaciones y Gina la Pablo no predica y abuela mandamiento de Moisés. Acá claramente en 13:1, claramente en ley de Moisés. A la ley de Moisés recurrió entre los gentiles se van y bellece. No, peangos entre los judíos, cueras solucionaban la iña asunto. No, a ver, a los corintios se va. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, habéis ahí, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Reina Valera, 1960. Habemos hoy, Deuteronomio. Ley de Moisés. Sencillo la situación. A ver, bueno, es notable que ya sea el tercer viaje junto a los corintios y que todavía no haya claridad en algunos asuntos congregados. No y tú y oigo, no hay línea 6 lo instancia. A veces cogía uno una vez, ¿verdad? Hoy línea ande, hoy a veces 2 veces. A uno ya 3 veces más llama la atención. No entendéis, hoy no ya voy yo, hija. Es siempre y tumbo tu llave. Algunos no deja. Vuelve otra vez a su antigua andanza. Y hago mundo en vivo. Va, ella bota. Y hago y parte, el perro vuelve a su vómito y el cerdo a su charco. O en guay. Con Pablo pasó al año en 10, vaya. Bueno, otro comentario, todo lo que se ha tratado en esa reunión se resolverá, pero como lo demanda la ley de Moisés, excelente. Por boca de 2 o 3 testigos, Deuteronomio Návina, 19:15. Esta misma ley fue enseñada por el Mesías para estos casos, Mateo 18:16. Es decir, ni el Mesías ni Pablo dejaron de enseñar las leyes vigentes de Moisés. Allá especificar, vigentes. Ahí dice, oñi ya activo, ya ne con a tiempo pe. Porque oñi ya no iba más activo, ni confundí. Ni pensé con el chiste, anga de que no, los 613 mandamientos, y judíos, ni los judíos van a cumplir más los 613. Ya no se da la situación para eso. Por ahí veis la templo, de sacerdote, cuera y y por inactividad, sacrificio no llega por ahí, hay un montón de cosas. Ya vino el Mesías, suplantó a muchas cosas. O sea, muchas cosas le suplantaba al Mesías o viceversa. Bueno, PHC 1. Esta es la tercera vez que voy a ustedes por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, no importa. Allá de Vina, ya coteja, ya jaoina. Bueno, 13:2. A ver qué más tenemos. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Ay, shai, 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 shai será. De zapatura y algo más vale. Guatamina la ella. Ajá, de ajá, se puede acá que venden y nada tolera pa me la pende pecado. No. Da por la ley ya aplicada. Amba, y la ley según la de pecado. Niña arrepentimos. Ay, no, pero tocó correspondiente. A ver, estaba hablando de pecado. Reina Valera, pero lean este. Sí, Reina Valera. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Ay, menos guay se pendiente con angaitañe, aunque con anga por carta de hina. Pero mi o pecado que más. Hane irá cambiando de yele y pecado. Hante lo vea PM, ja EPM. Ajá, pero onda jamu. Ay, na por mo si yanga, hangua tolera, hangua PM la pende pecado. Socorro, o sea. Y le falta amor, le falta amor, na llegó. Es ahí, jugué con el pisabe a veces las de duros en nieve ya hangua le pecado. Esto le era pata en la pecado, vea pico amor. No sé, ya, güey. Pecado, ¿en qué sentido, hermano querido? Una sola forma hay. ¿En qué pecado? ¿Y en qué sentido habla el apóstol Pablo? ¿O también tiene que ver con la ley de Moisés? Sí, 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 sí. La ley de Moisés, bueno,
Cuando se habla de pecado, Arema ya seguía ya estudia exégesis hebrea, sabemos que la definición bíblica o teológica de pecado es violación o transgresión de la ley de Elohim, o la ley de Dios, o la ley de Moisés. Primera de Juan 3:4 de Camí. Primera de Juan 3:4. Pepe y este también vaya para el pecado. Y de punta a punta está hablando de la ley de Moisés, ¿sí? Nada que discutir acá, querido oyente, tenés razón. Tiene que ver. Pues, Pepe, por 2 o 3 testigos, ley de Moisés. Cuando dice pecado, es violación de la ley de Moisés. Nada que discutir. La violación de las leyes vigentes y que son para nuestro tiempo. Eh, entonces, algunos me están preguntando acá por qué no describe los tipos de pecado para que podamos tener más. Pero ahí vamos, con la pecado vaya va. Y cuando la pecado vaya va, no matar, no fornicar, no adulterar, ni de yapú, ni de chimoso, ni todo eso está en la ley. Mirando ya no ley. Donde le específicamente qué pecado cometía esa congregación, pero tú ya otra cosa, ¿no? Para voy a ir de especificar, se le pregunta. Porque probablemente ha sido ese pecado de ya trataba pues de inmoralidad de cuera. Entonces ya sé y lo mita. Puede ser que sea eso. Pero en no especifica, ya vengo y esta 2 veces he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los que, bueno. A que antes pecaban probablemente se refiere a los que o entraron en idolatría, no de Yai, o probablemente los que no dejaron su pecado sexual pues. Y no especifica. Pero cuando dice pecado es violación de la ley, ¿no? Algo hicieron que ñande ya y a ni que pesa la ileibe, a los instados seguidos ya pues. Y Pablo, hasta ser donde dejamos ahí si ya o pelleja o ya acudita a alguna disciplina o si no a tu pelleja y te pongan algunas cosas que cojan. Ya estoy, que siempre hay que cortarle la ala al pecado o a la fuente de pecado. Si no, vos ya rapata y pira y pecho, vos para rapata la uña. Por eso que ese fue el que cometió ahí ese pecado de incesto y tú en videcón y nunca ni metes. Digo, y no voy a curir. Pues apenas de pues, pues, es que, y bueno, y si no hacen eso, pues Pablo Gustavo ya pum. Tiene facultad, él puede hacer eso. Si supongamos que todavía puede haber la problema, porque no ya especifica, a lo mejor ya pues igual a menos que tú ya topas algunos indicios, ¿ves? Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pues cabio y navete prueba, serupipa oñe el Mesías. Porque él es iñe, daja, cosa bebi, no es cosa débil. Pero si no oreco poder vender peón va a pujar. Oye, jamás vete en cambio. Tenía arrepentimiento, vete transformación, vete en yepal, vete. Daja, la cangue y suavecito, permisivo mi, debilucho. No, así no es el mensaje del Mesías. Bueno, ya me va a ir 13.2 y 13.3 me están pidiendo acá si tener alguna transliteración. Vaya yo, del verso 3. Bueno, verso 3, así tendrán. Muy bien, tenía de covenir, transliteración. Bueno, aleta entonces de a ver, comentario 13.2. Pablo afirma que no será tolerante con aquellos que dicen ser hermanos, que vea, pero que no han dejado sus pecados. Ahí está, na pebeina, na ameina, hermanito fulano, hermanita fulana, pero pecado practicar, y cuando ya y este hoy, ya algunos tú ya no mo cañive, más ya oye cuapamo, y va, velemos cañive, oye cuapamo, ando ya y wish a contaminar, otro ven, vamos a cacuchulo, hermano ven. Orata vamos a huir, mandeja, hermano fulano, mundo de yele y pescado, siempre en hoy, pea, veja, de estorba. La clase de hermanos que no abandonan su pecado muchas veces, no abandonamos, ahí ya es un estorbo para los hermanos. En la oración ya de estorbamos.
Tenemos de concentrar para más, esa ina na con aún hay productivo y estoy la vez allí. Bate coven na de vida vio na y de torumba algunos ven guay na semana ya analiza bien güey. Bueno, Pablo afirma que no será tolerante con aquellos que dicen ser hermanos, pero que no han dejado sus pecados y que se involucraron en falsas acusaciones aún contra Pablo. Ah, puede ser también, pea. Otro pecado, chisme, falso testimonio. Upearengo a él a 13, uno me no. Dos o tres testigos se botarla ya declaran la super peña y se deje, para que se deje, tal cosa y que se deje, perecuico seguro, perecuico prueba, un impio testigo, ya jada ya aplicada la ley de Moisés. Dos o tres testigos a oír, a ser culpable ¿no? A su orden. Pero la najanio, ay, pipi si vende de viro. Pecha ina, vea lo instancia, amba te coyo lo instago, a veñan de congregación, cuera ina. Y hay una congregación de que usan pero se la no entendía. Hay una congregación de que y la, oye, la ley de Moisés, nada. Oye, vence paitema, ya el Mesías, o vence paitema, anula paitema, curusue. Pero hoy purú hay de conflicto, hoy purú dos, tres testigos ahí. Esto es de la ley de Moisés. Y hay muchas otras cosas que hacen que supuestamente se acuerdan de y oye, la ley, oye, eliminan, vamos a seguir ya pues que está en la ley de Moisés. O sea, la ñan de Yurupe ya es una cosa y ya por otras cosas. Ñan de correcto y un hueso. Bueno, te que mina contra literación, ves a ver, ya terminamos. Dale, llamo un poco te digo. 13 horas ñan de transliteración. 13. Bueno, así tendrán la prueba que buscan de que el Mesías habla por mí. A ver, de que el Mesías me ha hablado a mí, puede ser también otra literación, o de que habló o de que hablo del Mesías. A ver, se puede entender de tres formas, ¿verdad? Con razón, no hay tan yuresa en la transliteración. Así tendrán la prueba de que buscan, de que el Mesías habla por mí. Se pesa entender que a través de Pablo estaba hablando el Mesías, porque Pablo estaba transmitiendo el mensaje del Mesías y tenía la unción, el Espíritu Santo y bueno, o si no, de que el Mesías me ha hablado a mí. Probablemente algunos y ahí sé que es inteja la revelación del Mesías que hoy inventa paja, pero ¿y cómo van a tener prueba ellos de eso? A Pablo con la prueba de que fue ungido por el Mesías, llamado y apartado por el Mesías. Vaya la prueba, la contundencia del mensaje. Y seguro el mensaje ahora coge y hay sustento bíblico en el Antiguo Testamento y en los profetas. Más, ahora señales, milagros del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Otro sata con mi otro me haga la U y yo tengo Pablo en apóstol de la escuela Espíritu Santo donde de Yapugo donde ella cuando ella cuando el Mesías va eso ni es vendetta y me hago me dispara para más ojo mo Pablo sin va él hay testigo va él la prueba ta hiwi guastai de calcularse bueno o sea, a ver, y así tendrán la prueba que buscan de que el Mesías habló por mí y no encontraron un trato débil del Mesías contra ustedes, sino que actuará con poder en ustedes. Ya explicaba, güey. Bueno, es decir, el mismo Mesías que actuará a través del Espíritu Santo cuando Pablo se encare a los hermanos, no tolerará ni será flojo con el que persiste en sus pecados. Algo sucederá. Sí. Para que te algo y cota, ya solucionar, o arrepentí. Porque la palabra del Mesías y el espíritu del Mesías va a operar a través de Pablo y no va a ser con debilidad, no va a ser con, ay, si ya de nació ley pecado, no te convencen, a tu siguiente pesa, déjate de joder. No, o ya arrepentió, o salí de acá y joya por la de vida, deja de joder y de contaminar a los hermanos.
Mm. O los don después mundo ve o los don después en el reino. Vais vio a la derecha en el mundo, a la izquierda en el reino, vais a echar tiruta. Vais a pegar. Ahí con algunos la gustacho, la misa se ha visto. Ahí usted ya oigo y nada. Un día hermano, otro día andas a ella. Un día ya ñane santo, otro día tú ya borra para irte la ñane santo y ella fue estupidez, ya violar la ley, el mandamiento. Ay, y tú, ¿cómo va esa? Y tú, la gente ni manejarse. Pero bueno, hay que avanzar, hay que avanzar. Bueno, oiga, precisamente ella pues viene en poco este día ahora cualquier vagina que hay a todos los romanos fuera. Y yo ya te llegué topata con era muy un shalom, bendiciones, hasta mañana, amante. Está aprendiendo, está conociendo, ahí está. Vaya, pa, para el aporte. Hace rato hicimos un video, pero nos salió boca para abajo y sí, para que ustedes no estén viendo todo así al revés, entonces estamos haciendo de nuevo. Entonces, nosotros acá desde San Lorenzo vinimos a visitarle al pastor Emilio Vázquez en su casa, ahí está su esposa Germina. Vaya para Germina, para te vaya. La vaya longe, esa banda. Vinimos a visitarle acá. ¿Y con quién vinimos a visitarle? Atiendan. Hace rato ya le vieron, pero ahora le van a ver otra vez. Le van a ver mejor. 2, 3. Ahí está. A ver, hermano. Buenas tardes. Aquí de Coronel Morado, muy contento, un viaje muy largo, muy cansador, pero mirar los paisajes de este país tan hermoso, Paraguay, vale la pena. Desde Bolivia, ¿cómo Bolivia, hemos recorrido, hemos viajado 24 horas para llegar a conocer toda la hermandad posible de la provincia de Galeano. Estoy muy contento, muy agradecido, tanta amistad, tanto cariño, no tengo palabras. Y vamos a seguir este camino. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo era que vos le escuchás siempre al pastor Emilio? Vos le solés escuchar. ¿Cómo es que él dice? A ver si te sale. A ver, Sí, pero yo estaba escuchando y después. Baisa, papaya, baisa, eña, coña, eña, un rompepalas. Renuncio. Y eso yo decía, ¿quién será ese que dice eso? Porque al pastor Sergio nunca lo voy a decir, pero miren, ha tardado más de un año y ahora ya sé quién es. Ya. tengo un sucesor. Acá está el hermano Maximino de Quindío. Bate con el hermano Maximino. Ahí. Sí, porque ya no quiero visitar Pastor Emilio de Osa, pero a su familia, su casa, viéndole Gracias, hermano. Así entonces están ahí, están 2, 3 personas la están mirando. Acá estamos, acá voy a mostrarles su sala, acá no sé su estudio. Ahora estamos viendo, como le dije, el estudio ahí donde graba. Es fenomenal todo el equipo que hay. Acá está, ahí está mi esposa, la acompañó ella para guiar todo, para que todo salga bien. Y acá estamos. Entonces, Vamos a ver ya mejor ahora digamos. Esto le trajeron desde Quindío. Los dos lados. Encima los dos lados. Lo que más le sorprendió a Pastor Emilio es que llegaron los dos pares. Eso es increíble, ¿no? Impresionante, llegaron los dos pares, ¿no? Ahí está, entonces a partir de ahora ya era salir ahí a caminar, a llevar las buenas nuevas. voy a poner más lindo. Y bueno, nosotros estamos acá una vez más compartiendo, nos estamos viendo Encarnación. Tenemos la bendición del que el pastor Emilio está siempre acá, porque a mí hace poco le visitó el hermano Macheroni. O sea, yo estoy hablando desde el perfil de Emilio, así que estoy usando nomás. Pero él también va a hablar de vez en cuando. Vamos a hablar derecho, no estoy usando su perfil. La idea es que él se presente alguna vez, se salude, nos muestre, por ejemplo, cómo está la ciudad, cómo está. Voy a salir un ratito a mostrarles. Este es donde, mira, ese es su patio. Si ustedes quieren venir a visitarle,
allá está. Ustedes pueden venir aquí, ahí está su casa, ahí está preparado para tomar a la mañana está un caú con su Torah y a la tarde un tereré y Torah, igual no va. Igual no. Ahí está. Acá está Así su que casa, están invitados. calle Coronel, ¿cómo se llama esa calle? Este se llama Mayor Peralta. Y el otro era Coronel Felipe Tacuarí. Tacuarí, Coronel Peralta y Tacuarí. Así entonces vinimos a visitarle y nos gustaría que siempre haga así live, saludando unos 5 minutos, Y así. vamos a estar interactuando con las ¿Sabes personas. cómo podés hacer cuando vos querés presentar algo, querés compartir algo? Entonces agarrá y así es el Facebook Live. Y hola amigos, ¿cómo están? Ahí, si no entran, después van a ver la grabación. Le Excelente. saludar a las personas. Me está instruccionando en la Dejen su tecnología. comentario ahí, dejen ahí en este de trabajo ese video y les presentaba el ambiente, un poquito. Quiero aprovechar y voy a saludarle a los que siempre me dicen que nos quieren ver juntos. Ahí está. A que por fin, Ahí está. acá estamos en vivo y en directo. vivo y en directo. Pastor Sergio y el pastor Emilio, él viene desde San Lorenzo. Ahí está la congregación Betel. Siempre estamos en contacto, comunión, haciendo con nosotros el programa, editando todo lo que es Atorado, Atorado, hermano, que ahí están, ya vinieron ustedes la visita de hermano Maximino de Quindú y hermano Ramiro de Desde Santa Cruz, Santa Cruz, que él Bolivia. quiere apoyar, quiere por eso para conocer vino acá y Excelente. ¿sabes lo que va a pasar después? Todo es posible, ¿no? Queda en la mano del Altísimo, él sabe Y qué bueno. hacer, estamos en sus manos. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a mandar otro ahí que todos se despidan. A ver, una vez se despiden. Hasta luego, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Elian. Acá está la niña. Hola, Sarita. Shabbat Shalom. A ver, bueno. Entonces nos vemos. Chau, chau. Shabbat Shalom.